Bueno, les contaba. Programa mundialista. Todos trajimos nuestras columnas más o menos ahí Sí, sí. con cosas mundialistas y con Borges. Y si les parece, vamos a arrancar con Borges, ¿no? Vamos con Borges. Que les decía, 14 de junio es el 40 aniversario del fallecimiento de este gran escritor que modificó la literatura habla hispana y es, por supuesto, argentino. ¡Vamos! Argentina, papá. Argentina in the house. Me dicen, bueno, ese video todavía no, pero vamos con las imágenes, podemos ir con las fotos. A ver. Exactamente hoy se cumplen 40 años de la muerte, les decía, de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, mejor conocido como Jorge Luis Borges o Borges, uno de los mejores escritores del mundo, argentino, maestro del cuento y la ficción. Borges cambió la literatura para siempre con obras que exploran temas infinitos como los laberintos, espejos, bibliotecas interminables. Él era preciso. Convirtió teorías complejas y dilemas teológicos en cuentos atrapantes y mezcló datos reales con inventos falsos de forma brillante. Él hacía mucho eso. Te tiraba datos reales, de la vida real, y te metía alguna fábula. Y te lo ponía en un universo así tan Exactamente. ficcional. Ah, claro. Bueno. Encima tenía una forma de venderte los conceptos que era buenísima. Es porque que era te muy... regalaba ideas locas. Era Muy muy buena, ¿eh? brillante, era muy erudito. Bueno, era un erudito, eso se notaba en su prosa. Y tengo ese videito que estabas por poner hoy, Borges, la tarea del artista. Esto nos decía él sobre la escritura y la tarea del artista. No sé si lo tenemos al videito que dice Perla. Bueno, claro, Bueno. yo quiero ver ese video porque después le quiero contar que nosotros como provincia, sobre todo Resistencia en realidad, bueno, vamos a ver el videito y después les cuento el vínculo de Borges con nuestra ciudad. 2 veces. ¿No? 2 veces tiene, sí, las 2 visitas. Tal de Lugones, publicado en 1908, creo. Ahí él sostiene esa tesis y dice que el deber del poeta es acuñar nuevas metáforas. Y esa fue la tesis del ultraísmo. Y todos nos lanzamos a acuñar metáforas. Pero ahora yo creo que es un error. Yo creo que hay un número limitado de metáforas esenciales. Digamos, el tiempo y el río. La vida y el sueño. Dormir y estar muerto. Las estrellas y los ojos. Las flores y las mujeres. El ocaso y la vejez. La aurora y la mañana. Yo diría que esas metáforas son las metáforas esenciales, corresponden a afinidades verdaderas. En cambio, si yo digo, como Vicente Huidobro, los ascensores son como termómetros, digo lo que nunca se ha dicho, pero que no merecía ser dicho tampoco. Porque la afinidad entre la columna mercurial y el ascensor es meramente visual y momentánea, puede causar una ligerísima sorpresa y nada más. En cambio, cuando un poeta dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, ahí tenemos la idea del tiempo y del río, está diciendo algo que todos aceptamos como verdadero, no como una invención caprichosa. De modo que yo ahora diría que no es necesario inventar nuevas metáforas, que podemos usar las metáforas clásicas, los lugares comunes, si ustedes prefieren, porque eso nos dará ver lo que necesitamos decir. Qué genial. Es un poco, claro, es un poco largo este video, pero lo que dice no tenía desperdicio. Porque él hablaba mucho de esto y él decía también que cuando era joven, él se preocupaba muchísimo por escribir complicado. Él creía en ese momento, o decía, que para él encontrar las palabras más difíciles para expresar lo que él quería contar era una forma de mostrar ser brillante o su sapiencia. Y después se dio cuenta que encontrando las formas más simples se llegaba a una literatura mucho más elevada o mucho mejor. Claro. Bueno, un poco le pasaba a Charlie también. Nada Claro. que ver, Sí. pero... Todo artista creo que tiene ese camino de descubrimiento. Sí, ¿Viste? cuando se separa Sui Generis, Charlie García forma una banda que se llama La Máquina de Hacer Pájaros, Claro. que él la describe como un reto mental suyo y de virtuosismo en su instrumento. Ajá. Que nada, después con la llegada de Serú Girán un poco lo empieza a soltar y ya en su carrera solista empieza a explorar cosas más simples, un poco más punk, bueno, usamos pocas notas, pocos acordes,
pero damos un mensaje contundente. Exacto. Muy buena lección, creo yo. Sí, totalmente. Bueno, y acá lo que decía Borges de la tarea del artista, decía, bueno, Lugones salió a decir que el poeta, él habla mucho, que Borges dedicó mucho a la poesía en su última etapa, sobre todo porque él queda ciego y ya no podía escribir cuentos, como que fue lo que lo llevó a la fama. Entonces se dedica enteramente a la poesía porque le era más fácil recordar y poder escribir las poesías. Bueno, no, y él decía esto, claro, Lugones daba esta premisa de que el poeta busca la metáfora y entonces salieron todos a buscar las metáforas más locas, pero no tiene ningún sentido cuando la metáfora de él no remite a cosas que todos sentimos. Y creo que esa es la tarea fundamental del artista y del poeta. En su forma de ver el mundo y en su visión, contar lo que miles ya hemos vivido y encontrar en eso una explicación. Creo que el arte nos explica el mundo, pero nos lo explica de diferentes maneras. Sí, la interpretación tiene eso, ¿viste? Sí, Claro, está bueno poder explicarlo de manera que entiendan los demás. Exacto, bueno, y eso es lo que claro. decía él. ¿De qué me sirve que una metáfora súper elaborada si el que está leyendo no está interpretando lo que yo le quiero Claro. las sensaciones que yo tuve al vivir esto? Sí, No puede tal sonar cual. muy bonito, pero capaz no llega a ningún Pero no lado. evoca nada. Claro, eso, no te Bueno, mueve. y les contaba que ahí sí podemos ir yendo con las fotos, porque bueno, esto es un registro más fotográfico que hay. Hay una relación de Borges con Resistencia. Vino 2 veces. Vino primero en el 50, cuando todavía no era aún tan conocido él, todavía Éramos, tampoco. claro, territorio nacional todavía. Estábamos en esa transición de territorio nacional a convertirnos en provincia. Él viene traído por el Ateneo del Chaco y visita el fogón de los arrieros, que bueno, ahí sí podemos ir viendo las fotitos que yo traje de Borges en el fogón. Y hasta hoy en día el fogón conserva artículos de Borges. ¿En serio? Sí, Tiene claro. un bastón usado por Borges, Uy, tiene no. varios libros de primeras ediciones de Borges firmados de puño y letra por él para miembros del fogón. Y no solo eso, fue tal el vínculo que él hace con el fogón que hay pinturas de la hermana de él que fueron donadas por Nora Borges al espacio. Bueno, la Facultad de Letras de acá tiene una relación muy estrecha con toda la literatura de Borges. Bueno, ahí leí que, ahí por ejemplo, ahí él está sentadito en la izquierda abajo. Es Borges joven, claro. Mira, ahí tiene el bastón. Pintón. Era muy fachero Borges, nosotros lo recordamos ¿Era paquete? ya. Era paquetón, Coqueto. Era coqueto. Además que él se codeaba con una alta alcurnia, digamos, porteña, entonces Medio también cheto, podemos decir. Claro, Era chetongo, sí. lo que dicen es que él se codeaba con gente de mucha plata, pero él, como su familia, no tenía tanta plata. Es más, después decían los que lo conocieron, no me acuerdo en este momento quién era el que le decía, no puedo creer que Borges viva acá, y vos tenés algo relacionado a lo que él dice Sí. después. Pero eso lo vemos más adelante, Sí, relacionado justo me al abocó lujo. a eso, a la austeridad de Él era un Borges. austero. Él era un austero. También dicen que era una persona muy tímida y que por eso mismo le costaron sus relaciones amorosas por su timidez. Ah, y un dato a destacar que a mí me encanta porque Borges es de Virgo, él nació el 24 de agosto y yo soy de Virgo. Nací el 27, por eso. me parece de los mejores signos que hay. Buena. No, tema aparte. Yo lo que traje acá, que les quiero leer, bueno, esta fue la primera visita. Después vuelve el invitado ya por la empresa Olivetti, la de las La de máquinas las de escribir, máquinas, por el edificio del otro día que hablábamos, Sí. en este programa ya hemos hablado de la empresa porque es la que construyó, por ejemplo, el edificio Que está por Olivetti, Ilia. que está por la Ilia. La empresa también lo trae, en este caso, en el diario El Territorio, fue una conferencia, bueno, esto es el fogón, ahí hay pinturas de Nora Borges, decíamos. Después vienen las otras imágenes donde él está en la conferencia y un poco más de esa conferencia, fotos. Bueno, vuelve en un ciclo cultural auspiciado por Olivetti. Y acá él dice algo referido a lo que hablábamos de los mundos y los universos que él nos presentaba en sus cuentos. Él le plantea al público, ¿en qué reside el encanto de los cuentos fantásticos? Dice. Creo residen en el hecho de que no son invenciones arbitrarias, sino símbolos de nuestra vida, de lo inestable y misterioso de nuestra vida. Y pasamos a la filosofía, a sus hipótesis tanto más extrañas que la literatura fantástica. La idea platónica, la doctrina de Berkeley, según la cual toda nuestra vida es un sueño. Podemos preguntarnos, y no solo literariamente, ¿el universo, nuestra vida, pertenece al género real o al género fantástico? No. Mirá vos. Te ponga esa duda, sí. Ruido de que te explota la cabeza, tipo, pf, y es cierto. Claro, Si en uno- la modernización podríamos decir que estamos sobre una simulación.
Es que vos te ponés a pensar en la teoría de la creación del universo, el Big Bang, la cantidad de vida fuera de este planeta, y es fantástico. Es fantástico. Hay muchísimas cosas que hasta hoy en día no se pueden explicar, los agujeros negros. Los agujeros de gusano. Es del mundo de la ciencia ficción. O sea, toda la fantasía que nosotros podemos crear, el mundo ya la tiene aún más loca. Bueno, cuando vino... El teorema de las cuerdas, la teoría de las cuerdas. No, eso me voló la cabeza. Y después empezás a indagar en los quarks y en toda la... Creo que todavía no lo entendemos. No. Es una locura. Fuera de época. Para Fuera de su, época. para su Fuera. tiempo. Sí. Claro, sí, Borges es un Adelantado a su- adelantado. Borges, como decíamos, cambió la literatura Ujú. del mundo. Y me parece, bueno, siempre un orgullo que gente argentina Argentina. nos represente de esa manera. Se dice que su literatura ayuda a crear realmente el género del realismo mágico, que después lo hace muy conocido García Márquez. Ujú. Hay una frase de Borges en lo que lo bardea a García Márquez, este es el chisme. Sí. Que él dice, 100 años de soledad es una buena novela, pero le sobran 50 años. Güey. Porque aparte era un humorista. Sí, tenía Manejaba su un humor un humor acidísimo. ácido, un humor Acidísimo, pero muy chistoso. Que bueno, podríamos estar hablando horas de Borges. No traje a enfocarme en el humor de él. Pero sí quería leerle un poco más, porque en esa conferencia que hace el público chaqueño, que hay una foto que me encanta, que la cargué, que está la gente toda mirándola así. Bueno, Él está hablando y la gente está así. En esta segunda vez que viene a Resistencia, él ya estaba ciego. Sí, ya estaba O cieguito. sea, no se enteró que estaba acá, digamos. Anga, sí se enteró. Bueno, Se ¿y enteró. por qué te Se digo? habrá enterado, Porque sí, le habrán él dicho. le dice esto al público chaqueño. Si podemos A ver. ir poniendo esa foto, porque a mí me encantan las fotos de cómo la gente lo mira en la conferencia. Les dice, creo haber notado aquí una voluntad de ser chaqueños o ser correntinos, y creo que eso es un error, les dice. Como siempre, Borges frontal, duro y parejo. Al hueso. Me parece que ocurre lo mismo que querría Marechal que ocurriera. Creo que no debemos esforzarnos en ser de una región o país, porque ya lo somos, dice. Creo que si un poeta chaqueño piensa que es chaqueño, eso puede más bien invalidar su trabajo, porque tendrá que ceñirse al preconcepto que él tiene de lo que es o debe ser un chaqueño. En cambio, si se olvida que es chaqueño y obra con espontaneidad, podría hacerlo de un modo más espontáneo y más pleno. Yo escribí Fervor de Buenos Aires. Allí yo quise hacer poesía de Buenos Aires. De ese libro dijeron que había fracasado. Y luego escribí un cuento, La muerte y la brújula, en el cual yo usaba Buenos Aires como un punto de partida para una especie de pesadilla, y me dijeron que ahí estaba Buenos Aires. Mejor que en otros textos míos en que se mencionaban lugares, en que se acumulaba el color local. Y pienso que debe suceder lo mismo con una región. Me encantó. Está muy bueno. Me Es encantó como- sobre todo traerlo porque este programa nosotros nos jactamos obviamente de ser por chaqueños para chaqueños, pero creo que él acá va más allá y yo lo veo mucho eso en el chaqueño, bueno, en todos lados, ¿no? ¿Qué es el chaqueño? ¿Qué es el cordobés? ¿Qué nos representa? Y como no poder escapar de eso. Es como el límite de la etiqueta, sería. Exactamente. Yo creo que somos, como él dice, somos todo, y ceñirnos a algo nos limita. Nos Como limita. si te defino, te limita, la frase que dijo, Claro. Tal cual. que dijo el hijo Esa de es la Darín. sinopsis. Sí, si la defino, la limito. Y les traje un videito más sobre Borges y la metáfora. A ver. No, el que vimos fue Borges y la metáfora. Sí. Este es sobre la tarea del artista, sería el primer video en la hojita ¿Y de qué ruta. cuenta ese? No digas lo que cuenta. Habla sobre qué es ser artista. Y Bien. me parece un buen mensaje para los artistas jóvenes. Por eso lo quería mencionar. Puede ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. Que la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad
son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo y todo eso tiene que ser transmutado y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que el poeta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. Me encanta. ¡Epa! Agarró un cacho de algo ahí. Me encanta esta. Ay, qué lindo escucharlo a Borges, la verdad. Hablar es. Encima tiene una parsimonia, él, ¿viste? Sereno. Sereno. Muy Pero sereno. me encanta esta delimitación. Bueno, él habla del poeta acá, pero para mí son todos los artistas. Sí, el deber del y- artista. Y el hecho eso de llevar la emocionalidad al plano más material, si se quiere, algo Ujú. palpable. Claro. Yo creo que eso tiene que ver con que era de Virgo. Vamos a mencionarlo. No, ¿Elijo creer, decís vos? Yo No, creo que claro, porque a era los muy Virgo- artista. No, ¿Viste pero esa gente que es viste muy que él artista? empieza diciendo que le decían que era frío. A los Virgos se le dice mucho que son personas frías, pero son gente muy, muy sensible. Y es cierto, hay muchos Virgos artistas. Hay ciertos signos, bueno, Piscis, también hay muchos Piscis artistas, pero bueno, Virgo, y hay muchos escritores Virgo. Y lo que para mí hace que tenga esa cosa del signo también, que el Virgo es práctico. Entonces lleva y transforma lo que no entiende en algo, eso, transferible, que se entienda, Claro. que lo explica. En un mensaje. En un mensaje que llega a las masas. Bueno, y eso lo hacía ¿Puedo decir que espectacularmente. quede cómodo entender? ¿Sería así? ¿Sería? Sí, que yo creo ¿Eh? que lo explica bien. Claro, lo lo sabe expli- explicar. Lo sabe explicar, pero vos podés tener la mejor Sí. forma de explicar, pero te tiene que entender igual la otra persona. O Sí, sea, que sí, sea sí. fácil de Es entender, que me yo parece. creo que lo que tiene el arte, que no solo lo explica, sino que se siente. Capaz Sí, que no el entiendo, arte sí. capaz que no sé etimológicamente lo que estás queriendo decir con esa palabra que usaste, pero Ajá. sí siento lo que estás construyendo en ese relato. Claro, claro. El paralenguaje que hay detrás El de eso. metalenguaje, El metalenguaje. exactamente. Sí, Borges lo hacía muy bien, por eso fue tan bueno. Sus cuentos te meten en Claro, en te en muestra de lugares. forma muy gráfica. Sí, sí, sí. Es como que Viajás. se te hace fácil imaginarlo y entrar en ese mundo, que en ese mundo es mágico, pero palpable, se siente real. Es como que es imaginado, un momento, una situación imaginada, pero que, a mí me gusta decirlo así, pero que tiene tierra. O sea, vos podés... Bueno, por eso decíamos que Todo el dice tiempo. que su literatura marcó el inicio del realismo mágico. Ujú. Sentó las bases del realismo, Sí, del sí, realismo sí. mágico. Bien, bien, bien. Que es eso, que lo hace, bueno, muy bien García Márquez también. A mí también me gusta mucho él. Que es, y bueno, tiene que ver con esto de hablarte de lugares que tal vez no que existen. no, claro. Pero te los grafica de una manera con coordenadas, con sensaciones, con climas, con cosas que existen. Sí, sí, Existen. sí, realmente, Sí, lo claro. hace verídico. Lo hace palpable. Y bueno, esto para cerrar, porque ya nos estamos yendo y preparando ya la columna del señor Ajá. coronel, les trajo una poesía que es mi poesía ¿Favorita? Debo decir, sí, tengo varias, pero esta es una de mis favoritas. A Siempre que me encuentro, es súper cortita, la amo, se llama Los Justos, y siempre que la encuentro se me hace que representa el mundo. Siento que representa cómo me gustaría que sean las personas y cómo quiero ser yo misma como ejemplo de Ujú. persona. ¿Te sale o no? A veces sí, A a veces veces sí, no. bien, Yo creo sí. que es una lucha constante, pero para mí el desafío y la tarea está en siempre tratar de ser Bien, está bueno, esas sí. personas Sí, que sí. anhelamos ser. Un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo.
Muy bien, sí, Ay, muy bueno. hermoso. Qué nivel. Un aplauso a Borges. Amo esa poesía. Qué nivel. Te quiero, Prácticamente Borges. habla de la gente sensible. Sí, Sí. sí, Como se que falta describía más. en el video anterior. Y se digamos. llama Los Justos. Habla de esa gente, estas pequeñas acciones o esas pequeñas personas que componen el mundo que él dice lo están salvando. Lo están salvando. Lo están salvando con solo existir, ¿eh? Bueno, me encanta Muy bueno, Borges. muy bueno Borges, muy bueno. Siempre es hermoso recordarlo. Y encima anduvo por acá, así que. Y sí, a mí me encanta Resistencia y me encanta Chaco porque vos busques donde busques, siempre hay una relación. de Siempre hay todo un lo que personaje ocurre que, en el que anduvo mundo. dando vuelta por acá, sí, sí, sí. sí, Y sí. tiene que ver con que somos una provincia y una ciudad muy cultural. Claro, lógicamente, si no, pasarían por arriba, nada más. Claro, claro. Sí, sí, y sí. gracias a eso tenemos muchas anécdotas. Sí, sí. Y de brazos abiertos, además. Claro, sí, sí. No, y que la gente consume mucho. Es muy culturosa. Sí, sí, sí.